Conocimientos adquiridos en la materia de Derecho Fiscal. Mi nombre es Oladi Soneida Vera Navarro del Grupo 3A de Contabilidad. En este video les hablaré de los conocimientos que adquirí en la materia de Derecho Fiscal. Empezando con la definición de Derecho Fiscal, cuál es su objetivo, quiénes son los sujetos activos y pasivos, dónde se encuentra la obligación del pago de contribuciones, quiénes las regulan, administran y cobran. ¿Qué es el derecho fiscal? El derecho fiscal es una rama del derecho público que se encarga de regular las normas jurídicas, las cuales establecen las obligaciones y los derechos que permiten al Estado, el sujeto activo, ejercer su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares, que son los contribuyentes, o el sujeto pasivo, su sufragio en el gasto público. ¿Cuál es el objetivo del derecho fiscal? El objetivo del derecho fiscal es recaudar y regular ingresos para que el Estado pueda cumplir sus funciones públicas y administrativas. Regular la recaudación de los ingresos con la finalidad de ser legales y no arbitrarios. ¿En dónde se encuentra la obligación del pago de las contribuciones? La obligación se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, donde se establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Cuáles son las funciones del Estado y su división de poderes? Está dividido en tres partes: poder ejecutivo, legislativo y el judicial. El Ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. El Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas de rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador. Y el Poder Judicial es el que cuida y cumple las leyes de la Constitución. ¿Quiénes son los encargados de cobrar los impuestos? A nivel federal está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda, Infonavit, y la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. ¿Quiénes son los encargados de administrar los ingresos, el presupuesto y los egresos? Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido. ¿Qué son las contribuciones y cuántos tipos hay? Las contribuciones son los ingresos que percibe el Estado de los contribuyentes y que se encuentran reguladas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Y existen 4 tipos: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que se deben pagar por las personas físicas y morales. Esto está regulado en el artículo 2, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. Y algunos ejemplos de estos impuestos son el impuesto sobre la renta, que es el ISR, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, el impuesto especial sobre productos y servicios, que es el IEPS. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social. Y esto está en el artículo 2, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Y estas instituciones pueden ser el IMSS o el Infonavit. Las contribuciones de mejoras son las que están establecidas en la ley y están a cargo de personas físicas y morales y que benefician de manera directa por obras públicas. Y está estipulado en el artículo 2, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación.
y estas son aportaciones que se realizan al Estado para cubrir los gastos generados por la realización de una obra o servicio público. Y el último, que son las contribuciones por derechos, que son establecidas por la ley por el uso de aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, y también están estipuladas en el artículo 2, pero en la fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Y algunos ejemplos son cédulas profesionales, actas de nacimiento, pasaportes, etc. ¿Cuáles son los principios constitucionales de las contribuciones? Estas son 5, la de obligatoriedad, generalidad, vinculación con el gasto público, proporcionalidad y equidad, y el de legalidad. El de obligatoriedad es la obligación ciudadana de contribuir con los gastos públicos de la Federación, del Estado y en los municipios en que resida. El principio de generalidad es cuando una persona reúne las condiciones relativas de contribuir con el gasto público, debe tributar sin importar cuál sea su sexo, edad, categoría social o preferencia ideológica. El principio de vinculación con el gasto público se encuentra y establece que es una obligación de los mexicanos contribuir con los gastos públicos y se cumple cuando los contribuyentes realizan el pago de sus contribuciones. El principio de proporcionalidad y equidad significa que las contribuciones deben ser en proporción a la capacidad del sujeto pasivo, y la equidad tributaria significa que contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad a la norma jurídica que lo establece y regula, que las leyes tributarias deben ser igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y por último, el principio de legalidad, que se refiere a que las contribuciones, los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras deben estar establecidas en una ley. Todas estas están en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como conclusión, puedo decir que es de gran importancia que los ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones estipuladas en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que mediante nuestras contribuciones el Estado pueda mejorar las condiciones de vida de la población mediante los servicios públicos que necesita el país. Asimismo, es importante que todos los ciudadanos conozcan que existen leyes dentro del derecho fiscal que puedan defenderlos de la autoridad si ésta actúa de manera arbitraria. Gracias.